Cómo mantener tu foco y construir mañanas poderosas. Voy a compartir contigo vamos a llamarlo plan, donde he armado, pues después de trabajar con diferentes mentores en los últimos años, pues he cogido lo mejor de cada uno de ellos y he armado mi propia rutina, mi propio plan de trabajo diario. Y literalmente es el que me ha dado más resultados. Entonces quiero compartirlo contigo por si estás en un punto ahora mismo en el cual no sé si estás emprendiendo o tienes algún proyecto en marcha o algún negocio y sientes que tus días te esfuerzas mucho, trabajas, pero al final puede que te pase lo mismo que me pasa a mí al principio cuando empecé a emprender con mi primer negocio, en el que no tenía organización, no tenía estructura, no tenía claridad y me acababa dispersando y al final no era bueno en nada, no tenía resultados en nada. ¿Y qué ocurre? En mi caso recuerdo que al final todo pasaba por mi mano y si yo no era productivo y yo no era efectivo, pues al final yo mismo me convertía en el embudo de la empresa. Y recuerdo que cuando contraté la primera mentoría, cuando empecé a sufrir todo este tipo de ansiedad, de procrastinar, porque al final procrastinaba, parálisis y frustración, mucha frustración porque veía que por mucho que me esforzara, por muchas horas que trabajaba, no veía los resultados. Y eso me frustraba, ya te digo, me colocaba en un papel de víctima que no me dejaba avanzar. Y en ese momento contraté recuerdo la mentoría de Robert Kiyosaki. Por si no lo conoces, Robert Kiyosaki es uno de los, digamos, empresarios más conocidos a nivel mundial. Y él tiene mentorías para precisamente esto, emprendedores, empresarios que se han visto esclavos literalmente y absorbidos por su propio trabajo, por su propio negocio. Y eso fue lo que sufrí yo. Y te digo, gran parte de lo que te voy a comentar aquí está sacado de esas mentorías, en donde yo recuerdo cuando tuve la primera llamada y le conté la manera en la que yo trabajaba y cómo la disciplina que tenía y cómo estaba estructurado. Bueno, se echó la mano a la cabeza y decía, madre mía, poco más y casi que no quiere trabajar conmigo, ¿no? Porque no tenía nada que ver. La verdad que la manera en la que luego me estructuró, me enseñó, me dio planes de trabajo y sobre todo me enseñó a enfocar la mente. La mente lo es todo. Eso es lo más importante. Entonces, en esta estructura está dividida en diferentes bloques. Está un bloque, ¿vale? El primer bloque de la mañana. Y luego, el segundo bloque, digamos que es las acciones del día. Y el último bloque que es un cierre, ¿vale? Entonces, para que tengas estructura en esos tres bloques. El primer bloque, ¿cómo hacer por la mañana? ¿Cómo hacer el primer día? Pues mira, lo primero de todo, levantarte a las 5 de la mañana. Levantarte temprano, antes que el sol. Y ahora te voy a explicar por qué. El hecho de levantarte por la mañana es cuando vas a aprovechar las primeras horas de la mañana. Vas a aprovechar las mejores horas del día, cuanto más atención tienes, cuando menos distracciones hay. Y en ese momento, en ese bloque de la mañana, no vas a coger móvil, no vas a estar con noticias, cero distracciones y lo vas a dedicar a ti. Vamos a dedicar 2 horas de 5 a 7 de la mañana para ti. La primera hora va a ser dedicado para tu crecimiento, tu desarrollo personal. Es decir, en ese primer bloque de desarrollo, lo que vamos a trabajar es, tú imagínate lo siguiente. La primera hora es para lo que te dije, un buen libro de lectura, de crecimiento, desarrollo personal. Te puedo recomendar el pequeño manual del estoicismo, ¿vale? Para no volverte loco. Es un libro que te enseña la filosofía estoica, te enseña a enfocarte en lo que tú controlas, que son tus acciones, y no depender de las acciones, digamos, de las cosas externas sobre las que no tenemos ningún control. Entonces te puedo recomendar ese libro. Yo particularmente, para mí es como un manual que lo consulto cada 2 por 3. A mí me gusta mucho leer la Biblia, porque de ahí saco también, digamos, la manera en la que operaba Jesús, y tiene mucho que ver con esta manera también. Entonces, primera hora dedicado a esa parte, al crecimiento y desarrollo personal. Ahora te digo qué es lo que harás en esa parte. Y la segunda hora al gym, a entrenar, ¿vale? Entonces, primera hora, ¿qué vas a hacer en esa hora de crecimiento y desarrollo personal?
Date cuenta lo siguiente, todos tenemos dos versiones, tenemos a un perdedor interno y tenemos a un yo ideal. Ahora, lo que quiero que hagas es que detectes al perdedor tuyo, porque es muy sutil y es inconsciente. Y si no hacemos este ejercicio, tú vas a salir a operar de manera inconsciente, en piloto automático, y vas a salir a operar con las creencias limitantes, con los miedos, las inseguridades, las quejas, las justificaciones de ese ego, de ese perdedor, en vez de salir con tu yo ideal. Y de eso se trata este primer bloque de 2 horas, tanto la parte mental como la parte física. Ahí se trata de darle forma a tu yo ideal. Y para eso vas a detectar, en esa hora de lectura y desarrollo y crecimiento personal, vas a detectar las cosas que el día anterior, las quejas, detectar las acciones que hiciste que te llevaron a sentir mal. Vas a detectar qué tipo de pensamientos tuviste que te llevaron a bajar la energía, a bajar la frecuencia. Y eso lo plasmas sobre el papel, ¿ok? Y quiero que seas consciente de las cosas que sabías que tenías que hacer el día anterior y que no hiciste, porque ese es tu perdedor, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en ese primer bloque de por la mañana. Y evidentemente, antes de levantarte, quiero que escribas, tienes que escribir muy claramente aquello en lo que vas a estar enfocado. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu visión? Tienes que tenerlo muy claro y enfocarte en una sola cosa. Y en ese bloque vas a fijar las acciones que tienes que hacer hoy. Pero no se trata de hacer 20 acciones. Simplemente quiero que cojas las que causen el mayor impacto, las que tú crees que si haces le van a dar el mayor impacto a tu vida, le van a dar el mayor avance, el mayor impacto a ese proyecto, ¿vale? A esos objetivos. Lo que se trata es de que tengas, muy claro cuál es la hoja de ruta que tú vas a actuar durante el día. Y todo tiene que ir enfocado a eso que tú quieres, a ese proyecto, a eso que va a transformar tu vida. No sé si estás no sé qué tipo de negocio puedes estar haciendo, pero tienes que tener claridad, una sola cosa en mente. En ese bloque de por la mañana, evidentemente, vas a tener en cuenta en lo que fallaste el día anterior. Y por supuesto, lo vas a tener en cuenta para el día de hoy. Antes de salir a operar, antes de salir a trabajar, antes de salir a accionar, pregúntate cómo me quiero comportar hoy. ¿Cómo es ese yo ideal? Yo es un ejercicio que hago cada mañana. Ok, ¿con qué energía me muevo? ¿Con qué presencia? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué confianza? Eso lo tengo que tener claro en mi mente. Eso lo tengo que tener claro. Y luego, evidentemente, las acciones que sé que el día anterior fallé, las tengo en cuenta para el día de hoy cumplir, no fallar a mi palabra. Eso es súper importante. Así es como vamos dejando a un lado a ese perdedor, ¿vale? Que pierdes porque te fallas a tu palabra y empezamos a ser fiel, a comprometernos con nosotros mismos, a ganar seguridad, a ganar confianza, a ganar convicción. Y esas metas que tú tienes que marcarte tienen que ser metas, ambiciosas, metas que te hagan soñar. Son metas diarias. Quiero que te acostumbres a trabajar por metas diarias. Ese proyecto que tú tienes, secciónalo y, ok, ¿qué me toca hacer hoy? Hoy, lo que haría, ¿qué supondría el mayor impacto, el mayor adelanto en ese proyecto? Y márcate esas metas. Quiero que no pongas grandes cantidades de variedades, de variedades de acciones, sino acciones las más poderosas, porque ahora te explicaré qué es lo que vamos a hacer con esas acciones. Esto es muy importante, ¿vale? Y esto va a cambiar la mentalidad y va a cambiar la manera en la que operes y vas a entender el por qué es así. Por lo tanto, primer bloque de la mañana, el crecimiento y desarrollo personal, detectamos a nuestro perdedor interno, las excusas que se da, las quejas, qué cosas dejó de hacer el día anterior, en qué fallaste, ¿vale? Pensamientos, acciones, todo. Lo plasmas y por otro lado, en base a tu visión, a tus sueños, ¿quién es tu yo ideal?
cómo te gustaría comportarte, cómo te gustaría accionar, tus energías, cómo te ves, cómo hablas, cómo sientes, cómo caminas. Todo eso tienes que tenerlo muy claro en tu mente y sobre todo trazar esas acciones que son las que más impacto van a ocasionar en ese proyecto. Luego, evidentemente, vas al gym a entrenar. El físico es súper importante. El físico es la herramienta para que tú puedas materializar. Es el físico el que responde a tu mente. Si tienes una mente llena, cargada de ideas, de proyectos, pero no tienes un físico a la altura, que esté alineado, que responda, que esté lleno de energía, que esté activo con una frecuencia alta, al final te va a sabotear. Y no sé si te habrá pasado. Si igual tienes kilos de más, o comes mal, o descansas mal, si no tienes energía, es muy probable que muchas veces procrastines, es muy probable que muchas veces te disperses, es muy probable que muchas veces termines abandonando, porque el cuerpo no responde a lo que tu mente quiera hacer. Por lo tanto, el yin es imprescindible para que tú vayas alineando el cuerpo a la mente, que el cuerpo responda. El cuerpo es el que adopta la identidad de la acción, es lo que ejecuta todo lo que tú tienes en la mente. Por tanto, el yin es imprescindible. Si tú ves que en ese primer bloque de la mañana te conviene hacer primero el gimnasio, perfecto. La primera hora la puedes dedicar al gym y la segunda hora al desarrollo personal. Ok, vale, pasamos luego al segundo bloque. El segundo bloque te voy a añadir un inciso que tiene que ver mucho también con el tema de las energías del cuerpo y es la nutrición. La nutrición. Tienes que aprender a calcular tus calorías. Saber lo que el cuerpo necesita para comer. Tengo una serie de notas aquí que no quiero olvidarme. Vale, entonces, ¿yo qué hago? Yo me mantengo en ayunas desde que ceno, que más o menos voy cenando a las 7 de la tarde, hasta las 12 de la mañana, 11 y media, 12. ¿Por qué? Porque yo quiero aprovechar las primeras horas. El cuerpo cuando está en ayunas rinde mucho más. El cuerpo no está gastando energía en hacer digestiones, ni simplemente estás enfocado. Todas las energías las tienes enfocadas para ser productivo. Con respecto a las calorías, a tus macros, necesitas saber cuántas calorías necesitas. No puedes darles más, no puedes darle al cuerpo más de lo que tu cuerpo necesita. Simplemente las ajustes necesarias. No te vas a morir, de verdad, créeme. Esto es una de las cosas que a mí lo meto aquí porque es de lo que a mí más me ha dado resultados y es algo que yo también he aprendido, por ejemplo, de las últimas mentorías que hice con Yados. Ahora por último también estoy con Mario López y insistimos mucho en la parte de la nutrición, las calorías y los macros. Ahora, trabaja en ayunas hasta las 11 y media, 12, ¿ok? Simplemente bebe agua, tómate un café sin azúcar o una infusión y ya. ¿Con qué vas a romper el ayuno? Lo vas a romper con grasas y proteínas. No quiero que comas nada de carbohidratos, nada de tostadas, nada de pan, nada de croissants. Olvídate de eso. Hazte unos huevos revueltos o un batido de proteína o unos huevos con aguacate, grasa y proteína. ¿Ok? Nada de carbohidratos. Los carbohidratos los dejamos para por la tarde. ¿Qué te va a dar esto? El beneficio de esto es que tu energía va a ser muchísimo más estable. El cuerpo cuando funciona con carbohidratos y con glucosa tiene picos de energía y luego te baja, te sube, te baja. Eso afecta a tu rendimiento, a tu claridad y a tu foco. Ahora, las grasas te van a permitir una energía muchísimo más estable. Ok, vale, seguimos en el bloque 2. Recuerda, venimos ya de hacer el desarrollo personal, venimos a hacer el yin y ahora quiero que esas acciones que tenías planteadas, ok, las acciones claves del día, la que más impacto tienen en tu objetivo. Ahora, te dije, piensa en grande, sueña en grande, márcate metas grandes, no te quedes corto, porque en este vídeo te voy a dar un plan, digamos, una mentalidad asesina, como digo yo, una mentalidad de accionar, una mentalidad de accionar por 10. No se trata de hacer 20 acciones diferentes, prefiero que selecciones las 3 acciones que más impacto van a tener, pero que esas acciones, si tú por ejemplo estás en un negocio, no sé, de servicio, venta de servicio y tienes que hacer llamadas, tus ingresos dependen de las llamadas que hacen o de los correos que envíes. Si una persona promedio para cerrar un cliente hace 20 llamadas, ¿vale? Yo quiero que tú hagas
100 llamadas. 100 llamadas. Que lo mínimo que lo peor que te pueda pasar es que obtengas un cliente. Pero te puedo asegurar que si tú actúas de esta manera, en vez de hacer 10 acciones dispersas, te focalizas en 3, pero esas 3 las repites por 100, ¿vale? Operas en la milla extra, trabajas donde nadie quiere trabajar, le das presión, le das intensidad, tú aumentas muchísimo el número de probabilidades. Aumentas muchísimo el número de las probabilidades. Tú ahí vas a dominar, no vas a ser una persona promedio, ¿vale? Una persona promedio simplemente se conforma con eso, 10 llamadas y cierro un cliente. Y luego me voy a otra acción y luego a otra y al final hacemos muchas acciones mediocres. Yo lo que quiero es que hagas 3 acciones, pero en esas 3 acciones que domines, que seas el mejor, ¿vale? Que aumentes el número de probabilidades. Ya te digo, si con 20 llamadas cierras un cliente, si haces 100, ¿qué va a ocurrir? Que es muy probable que cierres 5 clientes. Pero lo que quiero es que trabajes la mente, que la encallezcas, que la mentalices para que se ponga en el peor de los escenarios, es decir, que la programes para que sepa que tenga que trabajar hasta hacer 100 llamadas. O sea, siempre ponte en el peor de los escenarios. Eso es lo que quiero, que tu mente de entrada se focalice. Y hasta que no termines esas 100 llamadas, ponte normas. Es decir, hasta que no haga las 100 llamadas, no como. Hasta que no haga las 100 llamadas, no me levanto de la silla. Hasta que no haga las 100 llamadas, no miro el móvil o no veo el correo. Algo importante, tienes que empezar a trabajar, ponerte normas. Eso es súper importante. Como te decía, por 10. Eso es una mentalidad de por 10. Eso es mentalidad, como te decía, del 1%. Ahora, otra de las cosas que hago yo me creo, por ejemplo, esto lo aprendí yo del libro no sé si lo habrás visto, al igual es probable que lo hayas leído, el de Robin Sharma, El Club de las 5 de la mañana. De ahí aprendí también mucho sobre ser muchísimo más productivo y mantener el foco. Y es crear burbujas de concentración total, Son bloques de trabajo profundo, bloques de trabajo intenso. Ahí te sumerges en tu proyecto, ¿vale? En esa acción que vayas a hacer. Si tienes que hacer esas 200 llamadas, céntrate, 0 móvil, 0 distracciones, mantén un espacio de trabajo limpio, ordenado, simple, para que tu mente no esté dispersa. Y en ese bloque, yo por ejemplo ahí, el móvil lo pongo en modo avión, incluso a veces lo apago. No quiero, para no recibir llamadas, no distraerme. Y eso lo que hace es que al final yo me establezca esos objetivos para en ese periodo de tiempo, ¿vale?, terminarlos. Te puedo asegurar que yo antes estaba muchas veces, me podía estar... O sea, lo importante de esto es que te va a dar la sensación de que tú, cuando te levantes de ese momento, de esa burbuja de concentración, tú te vas a sentir muy productivo, pero muchísimo productivo, y sobre todo te va a dar mucha claridad y mucha paz mental, porque tu mente va a trabajar, sabe que ya acabó algo y encima lo hiciste mejor que nadie, lo hiciste como el número 1, lo hiciste como el que domina, no como el promedio, no dejaste nada al azar. Pero yo antes me acuerdo que cuando no tenía esta estructura, yo iba haciendo cosas a medias y dejaba, es como pasar por un camino y dejar todo regado, todo desordenado, no hay nada terminado y un montón de cosas abiertas. Y eso al final a mí me causaba una frustración tremenda, porque no tenía claridad. Me acostaba con ansiedad y me levantaba frustrado, porque es como que dejas calderos al fuego y tienes que ir apagándolos luego. Y esto te va a dar eso, muchísima claridad y muchísima productividad. Luego, importante, aprende a decir no. No a todo aquello que te aleje de tus objetivos. En ese día tienes que estar muy pendiente de las personas que te llegan, de los pensamientos que te llegan, de acciones que vayas a hacer, de llamadas, todo aquello. Aprende a decir no. No, tienes que ser obsesivo con ese proyecto, tienes que ser obsesivo con esas metas,
Porque si eso es algo importante en tu vida, se supone que te va a cambiar la vida. Por tanto, tienes que saber decir no. O sea, un gran no hacia afuera es tu mejor sí. Eso no es egoísmo, eso es amor propio. ¿Vale? Se supone que este proyecto te va a cambiar la vida. Si tu gente te comprende, si tu gente te ama, ellos te querrán ver en tu mejor situación. Por tanto, este proyecto estará en tu mejor situación para luego, a su vez, poder proveerlos a ellos mejor y poder ser mejor persona hacia ellos, poder darles más valor. Por tanto, lo van a entender. Otra de las cosas que está en este bloque, que a mí me ayuda mucho, es el hecho de tienes que ser un experto en monitorear tu mente, en detectar excusas, detectar quejas, detectar procrastinación. Date cuenta que por la mañana dejamos de lado al perdedor, pero ese perdedor te va a salir en cualquier momento. Siempre está el acecho ahí. Está el acecho ante cualquier situación que te llegue, ante cualquier momento complicado, ante cualquier retraso que haya, ante cualquier imprevisto que te salga, algo que no esté saliendo como tú piensas, ¿vale? Te va a venir ese perdedor. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Mira, yo ahora mismo, mañana estoy organizando una vendimia y yo tenía que grabar este vídeo de YouTube. Ok, estamos a jueves y yo siempre grabo un vídeo los domingos, los martes y los jueves. Es cuando está programado y el de hoy jueves no lo tenía grabado. Y son las 2:30 del mediodía. Mañana tengo la vendimia. ¿Y qué ocurre? Que tenía que subir a la finca, dejar preparado la maquinaria, dejar organizado con los trabajadores todo. Y yo tenía todo en mente, todo estructurado. Ok, yo ahora llego, cuando termine de hacer un par de cosas, llego arriba, dejo las máquinas cargadas, todo preparado, todo organizado y luego grabo el vídeo de YouTube. Eso pensando que todo saliera perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegué arriba, resulta que una de las máquinas, la más importante de todas, no arrancaba, no funcionaba. Y si esa máquina no funciona, pues todo el día de mañana se echa a perder porque no hay vendimia, no se puede moler la uva. Pues ya ahí empezaron a venir pensamientos, ahí empezaron a venir sentimientos. Y ahí yo los estaba detectando. Entonces yo en mi mente es como que, tú imagínate esas cámaras infrarrojas que vigilan los bancos, ¿vale? Para cuando entran los ladrones, que se ven esos rayos láser así, pasándose, y el ladrón cuando intenta acceder a la caja va moviéndose así todo despacio, esquivándole y tal. Ok, pues ese ladrón es el diablo, son esos pensamientos, pero tú tienes esos escáneres y estás constantemente observándote tu mente para que esos pensamientos no echen raíces, detectarlos. ¿Qué estaba diciendo yo? Y dije, ok, perfecto, no pasa nada. Vamos a ser flexibles. Vale, eso es otra de las cosas importantes. Cuando te surge un imprevisto que tú no controlas, que no depende de ti, de mí no dependía que la máquina arrancara o no. Entonces, tengo que ser flexible y decir, ok, pues si el vídeo no lo voy a grabar a las 12 como tenía previsto, pues digo, ok, esto de la máquina es importante. Bueno, pues voy a dedicarle un poco más de tiempo, voy a abrir un poco más la mente para ser más tolerable, más permisivo conmigo y más flexible. Entonces con calma hice un par de llamadas, me dieron unas indicaciones, le empecé abrimos el motor de la máquina, le puse un poco de aceite, pum pum, insistimos, pan, hasta que arrancó la máquina. Tardé 1 hora y media más, pero bueno, lo dejamos solucionado. Pero lo importante es que yo no perdí la calma. Y luego vine, bajé y aquí estoy grabando el vídeo. Pero en eso te quiero decir que tenemos que ser expertos en saber monitorear nuestra mente para que no nos tire excusas, dejar que no nos sabotee, porque al final ni hubiera hecho bien lo de la máquina y me hubiera agobiado, me hubiera frustrado, me hubiera entrado ansiedad y no hubiera grabado este vídeo. Por tanto, el tema de detectar las excusas, detectar las quejas y sobre todo luego el tema de cómo te sientes, porque cuando ya dejas que esos pensamientos echen raíces te empiezas a sentir mal. ¿Y qué hace? Que ya al final empiezas a dejar de hacer acciones, empiezas a procrastinar y empiezas a entrar en un círculo vicioso de acciones de arrepentimiento. Por tanto, le estás dando
en las riendas de tu día se lo estás dando a tu perdedor. Y lo que tratamos en este vídeo es de construir días poderosos, es de construir y mantener el foco con el que arrancamos la mañana, es de que tú te acuestes por la noche sabiendo que has sido tu ganador interno el que ha ido operando, el que ha ido ejecutando durante el día, ¿vale? Y luego, por último, el último bloque, este es corto pero es súper poderoso y es tan importante como los otros, y es el hacer el cierre del día. Es decir, tenemos que medir nuestro progreso. Tenemos que medir, sentirnos que cuando nos metemos en la cama, sentir que hemos progresado. Y esto, una de las cosas que a mí me lo enseñó también, lo aprendí con Yado, el último de los últimos mentores que he tenido, es no medir mi progreso en base a los resultados, ¿vale? Porque muchas veces eso me frustraba. Yo ponía acciones, ponía esfuerzo, ponía disciplina, pero ¿qué ocurre? Que el resultado al final no salía como yo quería. Entonces yo me hacía unas expectativas y si el día no acababa con esas expectativas, todo el trabajo que hacía, todo el trabajo que había hecho, todo el esfuerzo, toda la disciplina, se iba al carajo y me sentía una mierda. Y no, tío, la mente te juega malas pasadas. Ahora, ¿cómo quiero yo que empieces a medir tu progreso? En base a tus acciones, en base a lo que tú controlas. Esto es algo que yo aprendí también mucho de la filosofía estoica, que precisamente es ese libro que te recomendé, el pequeño manual del estoicismo, que está ahí te habla sobre los principales filósofos estoicos, entre ellos Marco Aurelio, que es uno de los emperadores más famosos que ha habido, y cómo él hablaba de que todo aquello que esté fuera de tu control no puedes ponerle energía. Tú simplemente esfuérzate, concéntrate, enfócate en tus acciones, que tus emociones vengan de tus acciones. No puedes dejar que tus emociones estén condicionadas por el mundo externo, por lo externo. No, tú eres el creador de tus pensamientos, tú eres el responsable de tus emociones, tú eres el responsable de tu palabra, tú eres el responsable de tus acciones. Punto. Ahora, los resultados, yo no sé, ¿sabes? Sobre todo si en esos resultados que tú quieres entran más variables que no dependen de ti. Por tanto, tú simplemente céntrate en que tú cuando cierres el día, tú di, ok, ¿cumplí con mis acciones? Sí. ¿Fui intenso? ¿Hice las 200 llamadas? Sí. Ok, perfecto. ¿No cerré ningún cliente? No pasa nada. Pero sabes que hiciste todo lo que estaba de tu mano. Ahora, ¿qué cosas puedo mejorar yo para el día siguiente? Perfecto. Y así, mañana, al día siguiente, cuando te vuelvas a levantar, cuando te vuelvas a poner a sentar y a analizar para arrancar el día, pon eso encima de la mesa. ¿Qué cosas ayer no hice que podría haber hecho? Pum, lo apunto. Ok, eso va a ser hoy uno de mis no negociables. Eso va a ser una de las de no me falla mi palabra. Eso va a ser una de las de aquí, así opera mi ganador. Así que, Titán, como te decía, el cierre del día que esté enfocado en tus acciones. Recuerda que un día poderoso no se construye por casualidad, se diseña, ¿vale? Y si tú dominas un día y otro, y otro, y otro, tú esto lo aplicas durante 30 días, te digo que tu vida pasa a otro nivel. Y si ya lo haces durante 90 días, es que has transformado ya, te estás convirtiendo en una persona totalmente nueva, o sea, diferente. No tiene ni sentido. Te repito, un día poderoso no se construye al azar. Se diseña y se fabrica, lo construye. Eres tú el responsable de hacerlo. Así que espero que este vídeo te haya servido. Me gustaría que me dejes en los comentarios de qué manera te ha ayudado. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darle un like, suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo más contenido de alto valor. Y si estás en un punto en el cual estás arrancando un proyecto o tienes ideas y no sabes cómo llevarlas a cabo, llevas tiempo paralizado. Hace poco entró en mi coaching una alumna que llevaba desde el 2009 queriendo arrancar su negocio. Demasiados miedos, demasiadas creencias limitantes, paralizada. Y justamente a las 3 semanas de empezar con la mentoría,
ya puso en marcha, de hecho ya está teniendo entrevistas con posibles clientes. Es un negocio que tiene que ver con, digamos, con servicios de la IA, inteligencia artificial, y todo ha sido por estructurar un plan de acción, sobre todo definir cuál es el objetivo que quieres, y en base a eso te ayuda a trazar un plan de acción dividido en fases, pero sobre todo, lo más importante, te voy a acompañar en ese proceso, en esa ejecución, para darte la mentalidad. Porque no te olvides que el plan es simplemente el 5, el 10%, y la mentalidad es el otro 90%. Y ahí es donde el mentor, el coach que te acompaña, te va a dar esos pensamientos, te va a dar sus creencias, te va a dar su experiencia en los puntos en los que, digamos, surjan los momentos complicados, en los que vengan los inconvenientes, en los que vengan esas pequeñas caídas. Ahí, en vez de abandonar, ahí es donde la figura del mentor cobra importancia. Por eso es importante el acompañamiento. Que cuando compres un servicio, cuando compres un producto, no simplemente compres un curso, compra un acompañamiento, que ese mentor te acompañe, te guíe y esté contigo en ese proceso. Esa es la clave, ¿vale? Porque al final simplemente estás comprando un plan. Pero el plan, como te digo, cuando llega un momento complicado, ¿cuántas veces hay personas que compran el plan es para, no sé qué, ganar dinero en no sé cuánto tiempo? Si no va acompañado de la mentalidad de esa persona, no tiene sentido. Yo cuando invertí te digo, la primera mentoría que yo invertí fue la de Robert Kiyosaki, que yo había montado un restaurante y te digo, casi mi sueño me destruye, porque me había atrapado en mi propio negocio. Me vi trabajando 18, 17 horas todos los días, sin rumbo, sin claridad, haciendo todo yo, perdido, frustrado, no me sentía productivo, y aquello, por mucho que yo trabajaba, no crecía, al revés, me volvía más esclavo. Y fue gracias a la mentoría, a una inversión que hice con él de 2 años, y en ese acompañamiento me dio foco, me dio claridad, me dio sistemas de trabajo, me dio planes de trabajo, pero sobre todo me ayudó a trabajar la mentalidad, a eliminar los miedos, a eliminar las creencias limitantes y a, digamos, a aprender a operar con una mentalidad como la que te estoy enseñando aquí. Una mentalidad enfocada en las acciones, en planes de acciones efectivos, en planes de acciones que dominen, o sea, mentalidad que domine, mentalidad del 1%. Así que si estás en ese punto y necesitas la ayuda de un mentor, contáctame a mi Instagram, @FrankAlonsoMindset, y ahí veré tu caso y es muy probable que te pueda ayudar. Titanes, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.